En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en esta hora, compartiendo, ¿cierto? Y empezando una reunión más, un contacto más, ¿no es cierto? Un enlace más. Así que sean todos ustedes bienvenidos, quienes están ahí escuchando y sintonizándonos, que ya son muchos, son ya parte, ¿no es cierto?, de esta familia que el Señor ha ido formando con el tiempo. Así que les saludo en el amor del Señor. Así que a todos aquellos, aquí también desde el interior de Chile, ¿no es cierto?, como también aquellos hermanos nuestros que son del extranjero, un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes, siempre deseando bendiciones de parte del Señor. Creo que Dios es el que nos proporciona, ¿no es cierto?, esta misericordia, esta bondad de poder experimentar cosas maravillosas en lo que es la familia, matrimonio, vida, compartir, en fin. Sabemos que Dios es fiel. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Recuerden ustedes que puede usted compartir este live, ¿no es cierto? Puede compartirlo ahí con sus amigos, familiares. El día de hoy vamos a tener otro tema fundamental, ¿no es cierto?, y importante, que va en relación, ¿no es cierto?, en construir en amor, ¿no es cierto? Eso es lo que nos manda el Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo podíamos resolver los conflictos. Y eso estábamos hablando, de cómo resolver los conflictos, y tomamos 3 pautas, ¿no es cierto? Una de ellas era usar la palabra como dirección, como filtro de Dios, siempre utilizando la palabra del Señor. Número 2 es tener reglas de diálogo, que eso es importante, y eso siempre lo vamos a estar recalcando cada vez que estemos hablando. Tienen que haber reglas de diálogo, como el escuchar, ¿no es cierto?, el saber dirigirse, el saber afirmar, no sé, lo hablamos la semana pasada. Y también el tercer punto que tocamos era buscar, ¿no es cierto?, consejos saludables, buscando, ¿no es cierto?, consejos saludables. Y ahí hablábamos que en la multitud de consejeros está la sabiduría, para que usted pudiera, ¿no es cierto?, dirigirse y buscar consejos justamente las personas adecuadas. Así que el día de hoy, prepárese usted. Si usted quiere interiorizarse, puede, ¿no es cierto?, buscarlo. El servicio pasado quedó grabado ahí en nuestro Facebook de CCI Maipú. Usted puede buscarlo y puede escucharlo y adicionarlo, ¿no es cierto?, a la enseñanza de este día. Así que vamos a comenzar con gozo, con contentamiento, como siempre lo hacemos los hijos de Dios, ¿no es cierto? Estoy con mi esposita aquí, como mi esposa Erika, ¿no es cierto?, ahí la pastora Erika, y vamos a orar en esa dirección para que Él nos guíe, les guarde a ustedes también, y pongan también, ¿no es cierto?, oído a lo que el Señor va a entregar el día de hoy. Así que acompáñenme usted en esta hora a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre nos dirigimos a usted, Señor, buscando esa dirección divina, esa dirección precisa, concisa y oportuna sobre nuestras vidas, Señor, en este momento. Tú conoces, Señor, la realidad de cada uno de nosotros. Tú sabes por lo que estamos viviendo o están viviendo muchos de tus hijos en esta hora. Señor, que lo que compartamos el día de hoy, Señor, traiga refrigerio, traiga cambios, traiga respuestas, traiga comunión y unión, traiga algo nuevo, Señor, de parte del cielo para las vidas de aquellos que nos van a escuchar el día de hoy, Señor. Señor, lo hacemos con gozo, con contentamiento, con ganas, Señor, con un corazón dispuesto a toda buena obra, como dice tu palabra, y esperamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestras ofensas, perdona todo pecado en esta hora. Lávanos y límpianos con la virtud de tu sangre, Señor. Señor, que esta bendición sea expandida, Señor, a aquellos lugares, Señor, donde están escuchando, aunque sea miles de kilómetros de nuestra nación, Señor, pero tú nos has acercado, Señor, a través, Señor, de este medio. Te pedimos en esta hora, Señor, que al terminar podamos, Señor, cantar victoria y decir gracias, Señor, porque tú has enseñado algo y has direccionado de qué forma yo puedo encaminar mis pasos dentro de la vida familiar, matrimonial, Señor.
te exaltamos en esta hora. Tú eres el único que se merece toda exaltación, toda pleitesía, toda honra. Tú eres merecedor de eso, Señor. Y Señor, y te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, en todo lo que vamos a hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias damos al Señor. Recuerde que estamos todos los miércoles a las 20 horas y los días domingos 12 horas estamos también ahí. Así que yo sé que mi esposita ya tiene ganas de hablar. Lo voy a decir para que les salude también. Sí, ven sí, darles la bienvenida. Soy peligroso yo cuando hablo. Sí, pero eso es bueno. Le damos la bienvenida y damos gracias al Señor también por cada uno de ustedes que nos está sintonizando a través de esta plataforma. Es una bendición siempre poder compartir la palabra de Dios, los consejos sabios del Señor. Es nuestro manual de vida y nosotros así lo hemos aprendido y también lo hemos enseñado, porque a través de la palabra tenemos toda la guianza para poder conducirnos en la vida. Y en este tiempo, gracias al Señor, también hemos ido retomando lo que significa el poder enseñar a la familia, a los matrimonios y a la familia en general. Estamos hablando de un tema que es muy, muy esencial, entendiendo que Satanás desde el comienzo de la creación ha querido destruir la familia, que es la primera institución que Dios creó al crear al hombre y a la mujer y al entregarles esa ordenanza de fructificaos y sojuzgar la tierra y multiplicaos, claro. Entonces desde ese mismo instante Satanás comenzó su tarea de destruir la creación de Dios y la institución de lo que es el matrimonio, el poder vivir juntos y en armonía, el poder disfrutar el vivir juntos. Así es que no se separe de la sintonía, lo contrario, ahí esté atento, con sus oídos atentos para poder escuchar los consejos que el Señor tiene para este día. Así es, así que si usted tiene tenemos que decirlo también, si tiene alguna petición de oración, usted puede hacerlo. Estamos ahí orando también al término, pidiendo por los enfermos, pidiendo por aquellos que necesitan, ¿no es cierto? Sabemos que hay una necesidad de que orar los unos por los otros, así que usted puede hacerlo, escribirlo. Si tiene algún saludo también lo puede hacer, así que o si tiene alguna consulta exactamente, también, si o si quiere consulta, compartirnos alguna experiencia, sí, ahí están las redes para que usted pueda hacerlo con toda libertad. Sí, y eso es bueno porque también interactuamos también con eso. Así y más que adelante va a estar en YouTube también. Vamos a tener un canal, así que vamos a ir adelante, ¿no es cierto? Bueno, la palabra, el título de hoy es Construyendo en Amor. Así como decía mi esposa, ¿no es cierto?, referente a lo que la palabra de Dios nos muestra, que en el comienzo Dios creó todo, ¿no es cierto? Dios creó todo en beneficio ¿de quién? Del hombre. Lo creó todo, pero también hizo mención mi esposa referente a que Satanás vino también, como dice la Escritura, a robar, matar y destruir. Destruir no solamente la fe, sino la creación de parte de Dios. Y siempre ha estado interviniendo de esa forma. ¿Y de qué forma puede destruir, ¿no es cierto?, una sociedad? Es destruyendo la familia. Nosotros hemos estado compartiendo en algunos seminarios que hemos estado dando y siempre decimos hijos saludables, porque tienen que ver, o sea, padres saludables van a haber hijos saludables. Así es. Pero si hay padres que están enfermos, obviamente eso se empieza a vertir sobre también los hijos. Recuerde que la Biblia nos dice que nuestra bendición es hasta la cuarta generación, pero también tenemos que entender que la maldición también acarrea, ¿no es cierto?, hasta las generaciones. Y eso es lo que ha venido a hablar, a hacer Satanás en este tiempo. Pero, ¿de qué forma nosotros podemos entrar en este tema construyendo el amor? Tenemos que ir, ¿no es cierto?, a la fuente. A la fuente. A la fuente. ¿Y esa cuál es nuestra fuente? Esa fuente que nos alimenta para que nosotros podamos saber cómo poder ir reaccionando, ya que la única manera que nosotros nos podemos dominar esta carne, es cuando nosotros caminamos en el Espíritu. Y esa es la gran enseñanza que el Señor nos entregó la semana pasada, porque es necesario que nosotros tengamos una vía de desahogo y es necesario que
que esa vía de sacar el enojo, de sacar la rabia, esté direccionada por el Espíritu Santo de Dios a través de la fuente que es Dios mismo. ¿Ok? La semana pasada vimos que la palabra nos enseñaba a manejar el conflicto y el desahogo usando la blanda respuesta. Hoy día vamos a agregar dos maneras más para poder resolver el conflicto y construir en amor. La primera es usando el amor y el servicio. Son dos maneras que son esenciales, dos maneras que en este tiempo muchos están careciendo. Porque si la semana pasada vimos que la blanda respuesta aplaca la ira, que cuando nos enojamos, si sabemos respirar y contar hasta 10 y no hablar, porque cuando nosotros hablamos es cuando pecamos, entonces podemos darle tiempo a que el Espíritu también a nosotros nos vaya tranquilizando, vaya haciendo de que, que el enojo y la ira decanten para que nuestra respuesta pueda ser blanda, pueda ser amable y aplaque la ira del otro también, ¿ok? Entonces, vamos a ver un relato en la palabra del Señor que tiene que ver netamente con el servicio y quién fue el que ejecutó ese servicio es Jesús mismo. Ahí en el libro de Juan, capítulo 13, la palabra de Dios nos relata el momento en que Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó tiempo para lavarle los pies a sus discípulos. Qué importante es lo que vamos a compartir ahora, porque es un acto de servicio que a Jesús lo mostró en una nobleza impresionante. ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? Saber que nuestro Maestro en la noche más difícil de su vida separó tiempo para poder estar con sus amigos. Porque Jesús mismo dijo, ya no os llamaré discípulos, no, yo los voy a llamar mis amigos. Y Él separó tiempo para estar con sus amigos y sacó lo mejor que Él tenía. Y para poder servirles a ellos. Por lo tanto, ciñó la toalla ahí en su cintura. Si usted me acompaña ahí en la lectura, yo se los estoy comentando para que usted lo vaya leyendo. Se inclinó ante cada uno de sus discípulos y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le respondió, le dijo, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro se fue al otro extremo, después de decir, no me lavarás los pies, ya después se fue al otro extremo y le dijo, entonces Señor, no solo los pies, sino que también las manos y la cabeza. Y a lo que Jesús le dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más, no necesita lavarse más que los pies. Y le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios. Y ahí le dio referencia, aunque no todos, haciendo alusión a lo que iba a ser Judas un momento más tarde. Muchas veces nos preocupamos por la salvación, pero una vez que nosotros ya la experimentamos, nos olvidamos automáticamente de cómo ir limpiando nuestros pies. Ustedes saben que la limpieza de nuestro caminar representa la paz del Señor. Cuando nosotros caminamos, y de hecho una parte de la armadura, y yo te la comentaba el otro día, una parte de la armadura es muy esencial. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y nos ponemos nuestra armadura para poder dar la pelea todos los días contra todo lo que se nos vaya a presentar durante el día, una parte importante es ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Cuando nosotros nos ponemos el calzado del Evangelio de la paz es cuando nosotros tenemos que ir entregando paz y dejando huellas de paz en nuestro caminar. La paz es lo que se ha perdido en este tiempo. La paz es lo que ha dejado de estar presente en nuestros hogares, porque todo ha hecho para que la paz no esté. La enfermedad, la falta de trabajo, la inseguridad de saber si estamos o no estamos con cuarentena o estamos con permiso, la inseguridad de saber
cómo vamos a seguir trabajando, cómo van a estudiar nuestros hijos, la inseguridad de saber si vamos a tener más adelante para poder solventar nuestros gastos. Todas esas cosas van robando la paz, la van aplastando. ¿Y qué pasa? Que eso hace de que en el matrimonio comiencen a haber conflictos. Por eso se hace importante que cada cierto rato vayamos a la oración, limpiemos nuestros pies para que la paz de Dios sea descendiendo sobre nuestras vidas. En el día fallamos y hacemos cosas que pueden lastimar no solamente a nuestro cónyuge, sino que también a nuestros hijos. Y qué maravilloso es poder tener esa solución a nuestro favor y que está ahí al alcance de todos, de que cuando nosotros necesitemos lavar nuestros pies, nosotros podamos tener la opción de poder ir a la presencia del Señor para ser limpios y que nuestras vidas puedan ser un canal de bendición. Qué importante entonces, cuando nosotros nos ponemos el calzado fácilmente, entonces fácilmente podemos hacer que las cosas fluyan, pero si no nos ponemos el calzado, también fácilmente hacemos que nuestros pies se ensucien y nosotros mismos ser causal de que la paz de Dios no esté en nuestros hogares. Bueno, la palabra en Efesios nos describe, ¿no es cierto?, de que tenemos que vestirnos de toda armadura. Así es. Para resistir no solamente el día malo, o sea, y hay una ordenanza y parte del texto diciendo vestidos, pues. Así es. O sea, tenemos que, no es que el Señor, ¿no es cierto?, nos dice vestidos, tenemos que tomar y ponernos aquellas cosas. Y cada uno, cada cosa que el Señor va poniendo, el casco, ¿no es cierto?, el escudo, la armadura, tiene una significancia importante dentro de la vida y el cuerpo del cristiano. Así Entonces, es. lo que se plantea mi esposa es cierto, o sea, los pies tienen una importancia. O sea, si nuestros pies están sucios, como lo describía el maestro, ¿no es cierto?, al lavar los pies de los discípulos, no es solamente porque un asunto cultural, no era un asunto solamente porque se manifestaba dentro de Sentón, tenía una significancia. Todo aquel que llegaba era un representar de amor, ¿no es cierto? Y no importaba la condición que llegaba, no importaba, podía llegar enfermo, ¿no es cierto? Podía estar enojado, pero la cultura, ¿no es cierto?, era lavar los pies. Pero el maestro no miró nada de lo que tenían los discípulos. Él dice que puso se ciñó la toalla, ¿no es cierto?, y lavó los pies. Entonces hay una significancia. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra vida cotidiana, sobre todo en el ámbito de pareja, suceden muchas cosas. Así como lo comentaba ella al comienzo, ¿no es cierto?, del asunto del enojo. ¿Por qué? Porque convivimos diariamente y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, da la posibilidad de enojarse. Pero resulta de que si caemos, ¿no es cierto?, en hablar, en denigrar a nuestro cónyuge, ya estamos cayendo en un pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a cuestionar su forma de ser, cuestionamos a su familia, queremos como agredir de una forma más elocuente, más grande, ¿se fija? Pero tenemos que tener claro, sobre todo aquellos que tienen hijos, que hay hijos que están mirando. Entonces no solamente se ensucia el caminar del matrimonio, sino también se va ensuciando, ¿no es cierto?, la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque es también una realidad. Y de eso nosotros tenemos que tener cuidado. Si queremos construir en amor, tenemos que practicar, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando en esta hora. Así como lo describía, ¿no es cierto?, Jesús, ¿no es cierto?, y habla acerca de un término que es en la esencia. Él es la esencia. Es la esencia de todo. La paz la vamos a perder por infinidad de cosas y a veces se pierde fácilmente por cosas que son tremendamente insignificantes. Imagínense una discusión que se pueda producir en el matrimonio. Uy, esas sí se producen a cada rato, ¿verdad? Y eso se da muy seguido en el matrimonio. Las discusiones por los desacuerdos, porque no me escuchó bien, porque no me respondió bien, porque me miró feo, porque se rió, se burló, me ofendió. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos crear una discusión dentro del matrimonio. Por un desencuentro, por una necesidad de algo, sobre todo en este tiempo que lo hemos estado experimentando, por un dolor, no solamente por las enfermedades o por la pérdida,
también se producen dolores cuando los hijos van creciendo y se van yendo del hogar, es el tema del nido vacío. Hay muchas formas por las cuales nosotros vamos perdiendo la paz que en algún momento el Espíritu Santo nos entregó ahí, la puso en el corazón. Aquí vemos que todo puede producir que por cualquier cosita la paz del Señor se desplome y comience la discusión, comience el agredirse. La palabra de Dios dice ahí en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es eso, porque cuando está la paz del Señor, nuestro corazón puede estar tranquilo. Cuando no está la paz, estamos inquietos y tenemos que buscar la forma de desahogarnos. Pero ahí está el consejo, lo que aprendimos la semana pasada, que cuando nosotros queremos desahogarnos del enojo, de la rabia, de la ira, vayamos a la fuente. La palabra de Dios para nosotros es el manual, el instructivo que Dios nos dejó para que nosotros podamos conducirnos y podamos entender que el plan y el propósito de Dios son de bienestar para quienes le amamos y para quienes creemos en Él. Y qué interesante saber de que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de recurrir a esa fuente que es Cristo, ¿se fijan? Y Él está dispuesto ¿para qué? Para apoyarnos, para solucionarnos, para direccionarnos. Por eso es importante de lo que hablamos en la semana pasada como comienzo de esta conversación que estamos teniendo, ¿no es cierto? De cómo manejar los conflictos utilizando, ¿no es cierto?, cosas que el Señor nos plantea en su palabra. Amén. Como directrices para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, desarrollarnos y practicar esto. Ah, pastor, entonces yo haciendo esto no voy a tener nunca más una discusión. Las vamos a tener, sí, pero vamos a aprender cómo manejarlas. Lo decíamos la semana pasada, nosotros estábamos cumpliendo, justamente el miércoles pasado, cumplíamos, ¿cuántos? 32 años de matrimonio. Y ahí hubo un conflicto. Ahí se produjo un conflicto. Ustedes a lo mejor no lo vieron, pero... No se dieron ni cuenta, claro, a lo mejor. Pero sí, yo me equivoqué, de hecho, con el año en el cual nosotros nos casamos. Claro. Y él me dice, pero ¿cómo te equivocas en algo tan esencial, tan importante? Cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, de verdad que 10 años se pasan volando. Pero hay que saber cómo llevar en la situación. Y en este tiempo nosotros nos hemos dado cuenta de que existe esa falencia. Existe ese malestar. Claro, obviamente había una costumbre de que el esposo, ¿no es cierto?, se levantaba temprano, se iba al trabajo, llegaba a tal hora, la mujer todo el día sola, o los dos iban a su trabajo, se encontraban. Entonces, obviamente sus mentes estaban ocupadas, pero llegó el momento en que todo se concentró en estar juntos, en estar trabajando, ¿no es cierto?, vía online, ¿no es cierto?, ahí desde la misma casa empezaron a producir de que aquel padre que no estaba acostumbrado a los gritos de los niños, se empezó, a lo mejor los primeros días los pudo aguantar y decía, qué rico disfrutar a mis hijos, pero ya pasaba una semana o 2 semanas, a lo mejor ya no era tan placentero ver, ¿no es cierto?, a la esposa. Y eso es lo que conversamos todos los días nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a la esposa de que sale en la mañana bien bonita, bien arregladita, no sé, y llega a la casa así, esa forma, y uno la mira así, pero después te das en este proceso, te das cuenta que te das vuelta y mira a una mujer que está abriendo los ojos y se sientan a tomar desayuno en la mañana, y la misma cara que la vio levantar, la ves ahí, la ves en el almuerzo todo el día, y en fin, todo eso obviamente trae un conflicto. ¿Por qué? Porque no estuvimos acostumbrados a eso. Pero ¿cómo se manejan todo eso? Es cuando el Señor está, ¿no es cierto? Porque es necesaria la paz en el hogar. Y la paz no es ausencia de guerra, es cómo nosotros sabemos llevar esto a través de ¿qué? A través de lo que Cristo nos enseña, porque Él, vuelvo a decir, es la fuente. Amén. Y qué impresionante fuente, porque si nosotros estamos diciendo que el servicio es una de las maneras en cómo nosotros podemos construir en amor,
el servicio es lo que menos se ve en el matrimonio, porque generalmente los hombres dicen, no, este es trabajo de mujer, que lavar la loza, que cocinar, que hacer aseo, que cuidar los niños, todo para los varones es como un trabajo de mujer. Pero cuando nosotros realmente hacemos lo que Jesucristo hizo con sus discípulos, Claro, de lavar los pies. de Él lavarle los pies y Él servirles, y Jesús dijo, yo no vengo para ser servido, sino que yo vine para servirles, es cuando nosotros empezamos a tomar en cuenta de que como cabeza, el hombre del hogar, su tarea es servir a la familia. Ahora, eso no implica que el hombre tenga que hacer todo. Los trabajos siempre cuando son compartidos son más livianos y se pueden llevar de mejor manera. En este tiempo vemos un feminismo impresionante donde la mujer quiere estar a la par con el hombre. Entonces tenemos que aprender también las mujeres a ceder un poquito de terreno y hacer lo que la palabra de Dios también a nosotras nos ordena como mujeres. Somos canal de bendición y somos un complemento para nuestros esposos y nuestros esposos un complemento para nuestras vidas. Entonces, que el acto de servicio se proporcione de una manera en que ambos podamos disfrutar las tareas para que la paz de Dios pueda fluir en nuestros hogares. Ahí mismo en el capítulo 13 de Juan, vemos en el verso 34 otra manera muy importante de la cual nosotros también tenemos que aprender. Y dice Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús ahí estaba actualizando el mandamiento inicial, cuando Jehová le dijo ahí en los 10 mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús agregó más. Jesús agregó más. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante amar a los demás? ¿Por qué amar a los demás? Porque cuando nosotros amamos, podemos fluir, podemos disfrutar, podemos hacer que las cosas sean más sencillas, sean más agradables. Es fácil amar a quienes nos aman, pero cuando nosotros nos toca amar a quienes nos hacen daño, a quienes nos ofenden, a quienes todos los días nos provocan daño, entonces ahí se hace difícil. Por eso que es importante que esta palabra en nuestras vidas pueda llenar nuestro corazón y pueda producir en nosotros la seguridad de saber que vamos en buena dirección. Ahora, si el corazón está lleno de temor, si el corazón está lleno de odio, de rencor, de amargura, de rabia, de ira, y la fuente de amor somos nosotros mismos, lo que va a pasar es que amaremos a nuestro cónyuge de la manera en como nosotros nos percibimos y como nosotros vamos teniendo esas cosas dentro. Si nosotros si nosotros amamos a nuestro cónyuge en base y siendo nosotros nuestra fuente de amor, cargando toda esa cantidad de sentimientos que son dañinos, que son nefastos, que pueden producir hasta la muerte de la persona, entonces no vamos a poder entregar nada bueno. ¿Se dan cuenta que es importante que en nosotros pueda llenarse nuestro corazón de amor y que nuestra fuente de amor no seamos nosotros mismos, sino que sea Dios, nuestro Padre? Porque nuestro Padre es la fuente de amor perfecta. Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a todos nosotros. Y esa es la gran fuente de la cual nosotros debemos en este momento poner nuestros ojos y pedir a Dios que ese amor también sea vertido en nuestros corazones para poder entregarle a nuestro cónyuge. De repente vemos a nuestro cónyuge como nuestro enemigo, porque se burló, porque se rió, porque no sé, pues me dijo una mala palabra, porque sencillamente me ignoró. Hay muchas formas en cuales nosotros podemos ver a nuestro cónyuge como enemigo, pero que no seamos nosotros la fuente por la cual vamos a vertir sobre ellos el cuidado. ¿Se dan cuenta? Tenemos entonces que dejar de ser nosotros y despojarnos de todo aquello que a nosotros nos complica la vida.
muchas veces hemos enseñado que la amargura no solamente se salpica para contagiar a todo el resto, sino que en nosotros también se somatizan enfermedades que hacen que nuestra vida sea de cuadritos, y de verdad no se lo recomiendo a nadie. Despojémonos de toda esa mugre, despojémonos de todos esos sentimientos oscuros para irnos a la fuente de nuestro Señor y poder vertir sobre nuestra familia amor y amor puro. Bueno, la palabra del Señor nos dice manifiesta de la abundancia del corazón, obviamente a la boca, sí. Estoy lleno de ira, rencor. Voy a hablar, voy a manifestar de eso. Pero si tengo amor, y esto quiero que entienda, porque mi esposa lo estaba diciendo recién, y quizás a lo mejor muchos no lograron percibir, pero Pablo decía y dijo una palabra muy clara y precisa, dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Eso lo dijo. Y cuando hablamos del amor, la Biblia nos enseña de que la fuente es Dios, porque dice, Dios es amor. Amén. ¿No es cierto? Y aquí sucede que así como el mundo interpreta el sentido del amor y lo manifiesta en diferentes realidades, ¿por qué? Porque hay gente que busca el amor a través del dinero, ¿no es cierto? Así es. A través del beneficio. Es un amor en la cual quiere La seguridad. expresar, ¿no es cierto? Esperando recibir, ¿no es cierto?, un resultado, una ganancia. Pero el amor de Dios se representa, ¿no es cierto?, como dice en ese ágape, ¿ah? De querer buscar el beneficio del otro. Así Esa es la esencia del amor de Dios, es desear el bien del otro. Entonces cuando uno lo plantea de esa forma, en el momento de la ira, en el momento del conflicto, en el momento, ¿no es cierto?, de la rivalidad, tiene que predominar no aquello, quizás como lo decíamos delante, dice airado, pero no pequé, va a predominar, ¿no es cierto?, un poco de enojo, de ira. Mira, me gritó, me hizo, y quizás a lo mejor tú te sientes así y dices, pero ¿por qué me vino a gritar? ¿Por qué me vino a decir esto? ¿Por qué me ofendió? ¿Te fijas? Pero cómo es tu respuesta marca la diferencia. Así es. ¿Se acuerdan? La semana pasada tocábamos el ejemplo de eso del matrimonio joven que hablaba, no matrimonio jóvenes, sino jóvenes en el Señor, pero eran personas maduras, y escuchando la palabra del Señor, ¿no es cierto?, les planteaba que ella escuchó la predicación de parte del pastor, y cuando veía el conflicto, dice de que ponía una silla en medio y decía, aquí está sentado el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor decía de que en medio, ¿no es cierto?, de todo estaba Dios. Por lo tanto, ella planteaba y decía, en medio de este conflicto, de esta discusión, está Dios. Así como está Dios, tú tienes que manifestarte de una manera diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios está en el corazón, aunque yo me enoje, aunque a mí me ofendan, mi proyección tiene que ser en amor. Así es. ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando la fuente, por eso la palabra de Dios es tan clara cuando Él dice de que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y ahí se manifiesta un corazón, ¿no es cierto?, lleno de temor y respeto en lo que es la palabra del Señor. Y porque además que Jesucristo les dijo, amaos y amar a tus hermanos como yo os he amado. Claro. O sea, por eso que debemos dejar de ser nosotros la fuente Exactamente. y amar a nuestro prójimo, amar a nuestra familia, no como nosotros quisiéramos, sino que como Jesús, como el Padre, ellos aman. Entonces no podemos nosotros ahora fijarnos en cómo nosotros podemos expresar, sino en cómo Él expresa el amor. Por eso el amor del Señor, tenemos que decir que es inagotable. Inagotable. No es un amor que se acaba. No tiene sombra de No, maldición. el amor del Padre hacia nosotros, como dice, es incondicional. Sí, O Señor. sea, no tiene límites. Es un amor que llega, como dice, hasta el fin, como dicen los niños. Hasta el infinito y más allá. ¿Hasta cuánto me quieren? Todo el mundo, ¿ah? De aquí al cielo. Así es el amor de Dios. Estamos es. totalmente, ¿no es cierto?, en esa condición. Tenemos que estar en esa condición. Por eso el ejemplo es maravilloso el que hace Cristo al lavar los pies de estos hombres, Se arrodilló. de estos discípulos, ¿no es cierto? Él siendo Dios, dice que se despojó, ¿no es cierto? ¿Para Sí. qué?
para poder venir acá y servirnos. Y fíjese, limpió los pies de sus discípulos, aún viendo las imperfecciones. Oiga, no dijo, a ver, Judas, tú me vas a traicionar, hazte por el lado. No, tú no. Tú acá que hiciste esto, que eres iracundo, córrete. No. Tú que de repente, ¿no es cierto?, estás valorando más lo que es el dinero, no. Lo juntó a todo. Aún conociendo las imperfecciones, Él hizo una muestra de amor. Así que usted, hermana, usted, hermano que está mirando, ¿no es cierto?, no mire, como dice la palabra, no mire la paja de los ajenos. ¿Ah? No mire la paja, porque de repente miramos, no, si es... Oiga, nosotros hemos tenido consejería y muchas veces, no, si ella es la culpable, ella es la que grita, ella es la que me reta, ella es la que me manda. Y ella por otro lado también dice, no, es que él es iracundo, él también no hace nada en la casa, él llega y que quiere que le sirva, creen que yo soy empleada. ¿Se fija? Hay conflictos, pero cuando sabemos llevarlo a través de la palabra, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, de que el hombre tiene que amar y tratar con vaso, como vaso frágil, ¿no es cierto?, a la mujer. Y en la medida que el hombre, ¿no es cierto?, demuestre esa sensibilidad, ese cariño a la mujer, obviamente va a recibir lo que dice la Escritura, ¿no es cierto?, de que ella se va a entregar, ¿no es cierto?, someter a ese mandato. Amén. Así es. Qué bueno es el Señor. Sí, la palabra del Señor es nuestra gran guianza. Fíjate que dentro de todo lo que nosotros hemos ido enseñando a través del tiempo, también nos hemos ido dando cuenta que a veces el hecho de nosotros ser hijos de Dios nos hace como vivir en una burbuja. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra pinta y queremos y en el fondo vamos como desfigurando toda la imagen del Señor, porque lo que vamos mostrando ni siquiera se acerca a lo que Dios nos ha ido enseñando. Por eso es que la palabra de Dios es tan cierta, que nosotros debemos modelar al Cristo que vive en nosotros. Si Él es nuestra fuente de amor, automáticamente nosotros vamos a poder vertir amor sobre los demás. ¿Okay? Entonces vamos a entender que nada nos va a poder separar de esa fuente, nada. ¿Y usted qué cree que nos pueda separar de esa fuente? Nada, ni la necesidad, ni la traición, ni las cosas que puedan suceder en un día difícil, que esas peleas, que las discusiones, que los abusos. Obvio que vamos a tener todas esas cosas, porque no estamos exentos de tener que vivirlas. Estamos en esta tierra y tenemos que vivirlas. Pero qué importante es saber de que nada nos puede separar de esa fuente de amor de la cual nosotros estamos arraigados. Entonces, podemos entender que hay una forma en cómo nosotros podemos sacar o podemos lidiar con ese conflicto, que es a través de la blanda respuesta, y para poder construir el amor, tomar en cuenta la enseñanza que nos entregó Jesús a través del servicio y de lo que es el amor, ese mandamiento que nos dejó el Señor de amar a los demás como Él nos amó, y esa fuente de amor es la que nosotros debe regirnos ahora. Otro ingrediente que le vamos a agregar a todo esto para que la construcción en amor sea perfecta es la gratitud. Y nosotros los seres humanos nos destacamos por ser poco agradecidos. Sí. Qué tremendo es eso. No agradecemos. Generalmente cuando perdemos al esposo, cuando ya los hijos no están en casa, o cuando parten a la presencia del Señor los seres amados, recién nos damos cuenta de todo lo que pudimos haberles dicho, de todo lo que pudimos agradecerles, y no lo hicimos en su momento. Nosotros sí somos muy desagradecidos como seres humanos, y generalmente nos pasamos quejando de todas las cosas que vamos viviendo, pero no agradecemos lo que hacen por nosotros o lo que Dios mismo hace por nosotros. Si eso se ve cuando los predicadores, cuando los pastores dicen cuántos han orado, cuántos le han dado gracias a Dios en la mañana por amanecer, por respirar, pocos son los que agradecen a Dios. Imagínense si a Dios nos cuesta agradecerle, que a nuestros esposos. ¿Cuántas mujeres
Le dicen gracias al esposo a final de mes cuando llegan con el sobre con la plata y le dicen aquí está para cubrir los gastos, para las necesidades del hogar, para cubrir las cosas de estudio de nuestros hijos, la comida, el arriendo o el dividendo. ¿Cuántas mujeres le damos las gracias a nuestros esposos por suplir nuestras necesidades? Somos poco agradecidos. A veces le damos más importancia al desorden, a veces le damos más importancia a que dejó los calcetines botados, la toalla mojada botada en el baño, a veces le damos más importancia a que son desordenados con sus cosas, pero cuando llega el momento en que no están, hay que ver que se echan de menos esas cosas. Hay que ver que se echan de menos. De verdad, cuando nuestra hija se fue un tiempo al extranjero, de verdad que la pieza se sentía muy vacía y se extrañaba que el ruido, que el canto, que las cosas que hacía, que los cuadernos en las mesas, todas esas cosas se extrañaban. Y es lo que a veces no sabemos apreciar. Es lo que no sabemos apreciar. De repente nos enfocamos en cosas y queremos cambiar la vida de los demás, pero en vez de disfrutar lo que nos tocó vivir. El desorden no nos tiene por qué robar la paz. Hay momentos para ordenar, momentos para disfrutar, para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Con esto tampoco es que estemos aplaudiendo el desorden, obviamente, pero sí podemos nosotros ubicar el enojo en el lugar exacto. Se dan cuenta que si nos enojamos por esas cosas, por esas pequeñeces, y no agradecemos lo grato que es poder compartir juntos, lo grato que es estar vivos y disfrutarnos, y estar vivos y poder acariciarnos, cuánto deseamos hacerlo con nuestros padres, con nuestros hermanos, y no podemos tener esa libertad absoluta, porque con temor nos estamos como tocando, nos saludamos de lejos y todavía estamos con esos temores. En cambio, con nuestros esposos, con nuestros hijos, viviendo en casa, da lo mismo si el piso está limpio, da lo mismo si en el baño hay toallas húmedas, pero que podamos disfrutarlo, que podamos estar así juntos. Hay que darle gracias a Dios, ser agradecidos con Dios. Esto de la vida de pareja o matrimonial en Cristo se hace más placentero, más hermoso. Se disfruta distinto. Dios formó el matrimonio y lo hizo para que podamos disfrutarlo, no para andar ahí. Claro, yo sé que de repente existen situaciones donde se ha optado por el divorcio, se ha optado por la separación, y de repente obviamente se han visto enfrentados a esa situación y los perjudicados son los hijos. Pero en estos momentos Dios le está enseñando a través de estos consejos cómo superar esos conflictos. Yo sé que muchos de los que a lo mejor nos están viendo o nos van a ver durante esta semana están viviendo una realidad así y se les hace difícil. Pero nosotros tenemos que tratar, mire, fíjese de que hay un acontecimiento, un ejemplo tan claro que habla referente a una situación que ocurre. Uno de los hijos, ¿no es cierto?, dice que se olvidó sus cosas en la escuela y tuvo el papá que ir a buscarlas, y manifiesta y dice que se enojó durante ese momento y pensó en decirle muchas cosas. Tienes que ser más cuidadoso, ¿no es cierto?, dentro del pensar quizás cuántas cosas más se le vinieron a su mente para decírselo. Pero fíjese de que quedó un momento callado, ¿no es cierto?, dice este relato, porque sintió que Dios estaba con él en ese momento y le dijo: tú eres mi misericordia. Dile a tu hijo que estarás ahí. ¿Cuántas veces se equivoque, tú vas a estar ahí? Y miren lo que se saca como enseñanza. Él va a aprender, pero tú muéstrale misericordia, porque un día también va a ser papá. Así es. Y el Señor quiere, ¿no es cierto?, que Él
aprenda, ¿no es cierto?, de su comportamiento, cómo se mostró. La Biblia nos dice que nosotros, siendo malos y pecadores, dice que Él, ¿no es cierto?, tiene buenas cosas para nosotros. O sea, si nosotros siendo malos y pecadores sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Así es. ¿Y por qué tú no puedes perdonar a tu esposa? ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado a ti y tú no puedes perdonar a tu esposo? No, es que Él no tiene perdón, hay algunos que dicen, y se ciegan de una forma tan extrema, o simplemente se van a los hijos. No, es que el hijo se comportó, no, es que mi papá se portó así. Y fíjese que empezamos a vivir encadenados, y ahí empieza a manifestarse lo que hablamos en un comienzo, que nuestro caminar, que podría ser en paz, se ve en un camino de derrota, un camino de conflicto. Voy y como no sané lo pasado, eso mismo se me vuelve a repetir en la vida que tengo más adelante. ¿Por qué? Porque estoy atado, hay algo que me está atado, hay algo que está ahí, y eso es una maldición de parte del diablo. Y cuando eso no es cortado, fíjese que esa maldición se empieza a hacer progresiva y empieza a multiplicarse a través de nuestras generaciones. Por eso en esta hora Dios le está enseñando a usted que quizás a lo mejor usted dice, no, sí, yo sé del amor de Dios, pero está fundamentado en la palabra del Señor. Usted puede amar a su prójimo. ¿Cómo dice usted que ama a Dios si no lo ve? ¿Cómo dice usted que ama a Dios si no lo ve? Y dice la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y no está hablando del vecino, no está hablando del compañero, no está hablando de esa persona que no está contigo, está hablando de aquel que está al lado tuyo. Hay un testimonio tan fuerte que en una oportunidad lo hemos compartido. Ya está llegando la hora, pero no es que yo voy a decir la última palabra, mi amor. Yo sé que tú tienes que cerrar. Pero fíjate de que se me vino a la memoria. ¿Te acuerdas cuando hablamos siempre de ese hermano que pidió la oportunidad, ¿no es cierto? Sí. Y decía, mire, Sí. para no herir susceptibilidad, como se dice, le vamos a poner, no sé, quizás a lo mejor hay uno que se llama así, pero un nombre que sea raro. Ay, no le vayas a colocar No, pongámosle, no sé. Mario, ya. Ya, pongámosle Mario, es que hay muchos Mario escuchando, ¿no es cierto? Sí, y él dijo, pedí la oportunidad y se paró adelante y decía, yo doy gracias al Señor porque el Señor me ha ayudado, porque yo soy fiel, porque el Señor me ha permitido salir a predicar, porque yo soy un ejemplo para mis hijos y todo. Y hablaba, y de repente se para una mujer de allá al fondo y dijo, ¿no es cierto? Mario, acuérdate que estoy aquí. Y era su cónyuge. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque es fácil para los creyentes poderse manifestar afuera con un compañero de trabajo, demostrar santidad, pero en la casa no. Es fácil hablar con tu pastor y decirle, no, yo estoy bien, y en tu casa está la porquería. Por eso Dios te enseña esto. ¿Para qué? Para que limpies tu casa, no solamente de barrer, ¿no es cierto?, sino limpies tu casa, tu corazón, tu matrimonio, tu hogar. Y esto te lo digo en el nombre del Señor. Amén. Tú que estás mirando ahí y quizás a lo mejor estás viviendo esa situación, Dios te está hablando. ¿Para qué? Para darte la oportunidad para arrepentirte. Y en esta hora el Espíritu Santo está ahí tocando tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque esta palabra ha tenido sentido para la vida que aquel que está escuchando. Así Oye, es. no es tiempo de guardar rencor. No es tiempo de decir, ya esto no tiene vuelta. Quizás a lo mejor te separaste, ya está bien, formaste una nueva familia, no importa. Pero tienes que derramar perdón sobre la otra persona. Y derramar perdón sobre la otra persona no es que vas a aceptar a la otra persona, ¿no es cierto? Es derramar perdón antes. ¿Para qué? Para que puedas sanar tu corazón. Y el momento que estás viviendo nuevo, no puedas tener estos conflictos. Usa las herramientas. Usa las herramientas. ¿Qué es lo que decía? El amor de Dios y ser agradecido. Dos cosas fundamentales. El servicio, dos cosas. Oiga, yo he visto hogares donde de repente ni siquiera se le da las gracias a la mamá, al papá, a la esposa que le ha servido, ha cocinado, aquella que te ha lavado la ropa, aquella que te está planchando. Y por eso vienen estos conflictos. Como no hay una falta de agradecimiento, no hay, ¿no es cierto? Mire, en estos instantes está temblando, pero tranquilo, ¿no es cierto? Dios es con nosotros, y si Él es con nosotros,
¿quién será contra nosotros? Amén. Mi amor. Claro, y así como tú vas comentando y vas conversando todo esto, qué importante es poder nosotros quitarle esa importancia a esas peleas, a esas cosas que no tienen valor. De verdad, no te desgastes, pierdes tiempo y pierdes energías en batallas que son innecesarias. Y lo que decías tú, papito, que de repente a nuestros hijos los criticamos tanto. Imagínate, en este tiempo que les ha tocado a todos trabajar desde casa, yo he visto y he escuchado muchísimo que estando trabajando en casa, trabajan mucho más. Los horarios son mucho más extensos. Y no trabajan solamente de lunes a viernes, sino que además agregan los fines de semana, lo que no alcanzaron a hacer, porque se les ha agregado mucho más trabajo. Pero si tú paras un ratito y empiezas a entregarle un poco de tiempo a tus hijos, a tu esposa, y empiezas a entregarle tiempo para construir felicidad en ellos, entonces vas a provocar que ellos aprendan un modelaje totalmente distinto. Y no lo van a repetir así como tú decías que ese padre sentía y escuchaba la voz de Dios diciendo: sé un ejemplo de amor, un ejemplo de misericordia, para que cuando él sea padre pueda tener un ejemplo que copiar. Así también cuando nosotros entregamos ese tiempo a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y ese tiempo de calidad que tanto ellos y todos deseamos, porque no es que estemos todo el día juntos y sea un tiempo de compartir, no, porque todos hacen cosas distintas, pero cuando nos juntamos y hacemos algo en común, vamos construyendo felicidad en el corazón del otro, y eso es digno después de que ellos lo muestren, porque no es que digan: ay no, si yo nunca vi a mi papá hacer esto. No, yo lo hago porque vi a mi papá siendo ejemplo. ¿Quieres que se acaben los conflictos en tu hogar? Sé benévolo, cede, no te pongas, no seas tosudo en defender tu postura. De repente es bueno ceder. Aprende a ser tolerante, aprende a tolerar. Quizás veas que todas las cosas en este momento están difíciles, y cuanto más tú estás enojado, más sientes que tienes la razón, pero ten por seguro que no ganamos nosotros teniendo la razón, no ganamos teniendo la razón, ganamos cuando nosotros cedemos, cuando nosotros somos benévolos, cuando nosotros aprendemos a ser tolerantes con el otro. Seamos felices, seamos como Jesús. El conflicto se derriba cuando nosotros comenzamos a construir en amor, en tolerancia, en servicio, en gratitud. Qué importante es poder llevar la palabra de Dios a nuestro diario vivir, para que podamos nosotros tener los consejos prácticos y sabios de Dios para nuestras vidas y para beneficio de nuestras vidas. Amén. Bien, ha llegado la hora, vamos a orar. Quiero terminar con unas palabras que al término que dijo mi esposa es: seamos felices, seamos como Jesús. Y eso es el mensaje que hoy día le tenemos para usted. Así que vamos a orar a Dios. Ponga su vida en las manos del Señor. Quizás a lo mejor hay muchos creyentes, muchos cristianos que están escuchando, y si esta palabra ha tenido sentido, yo le invito en esta hora que hagamos una oración a través, ¿cierto?, de lo que hemos compartido el día de hoy. Si usted tiene oración, alguna petición, puede hacerla. Vamos a estar orando, pero quiero orar por la palabra, quiero orar por su vida en esta hora. Ahí donde quiera que está, ponga ahí su mano, no quiero decir en el receptor, en el celular, sino ahí en el corazón, y diga: Señor, esta palabra ha tenido sentido para mi vida, y quiero que tú ministres en esta hora mi realidad, ministres mi vida, ministres mi familia. Si usted está ahí junto a su esposa, bueno, haga, ¿no es cierto?, eso de llamarla, ¿no es cierto?, y vamos a orar al Señor. ¿Por qué? Porque hay consejos, no solamente lo que hablamos nosotros, pueden haber muchos más, ¿no es cierto?, pero busque, ¿no es cierto?, cómo resolver el conflicto. Use, recuerde, como decíamos, la palabra del Señor como dirección, como filtro. Tenga, ¿no es cierto?,
algunos momentos de diálogo o reglas de diálogo donde podamos, ¿no es cierto?, en determinada hora conversar, aprender a escuchar. De ser necesario, busque también consejeros, pero como le decíamos, consejeros saludables. ¿Para qué? Para que usted pueda construir con amor y servicio. ¿Ah? Sí. Recuerde que el enemigo está dando ahí vueltas alrededor, buscando, ¿no es cierto?, a quien devorar, dice la palabra, y ponerle un conflicto, ponerle una discusión. ¿Para qué? Para que usted pierda, ¿no es cierto? Mire, hay algo bien claro, la palabra del Señor dice de que los espirituales entienden las cosas espirituales. Y yo sé que le estoy hablando a gente espiritual ahí. Amén. Si a lo mejor hay alguien que a lo mejor está por primera vez, como siempre lo decimos, busque al Señor, hágale un llamado a usted. Quizás a lo mejor usted no tiene noción, ¿no es cierto?, de experimentar lo de Dios en el corazón y no ha sintonizado o está viéndonos. Yo le invito a que haga esta simple oración. Cierre sus ojos ahí y pídale: Señor, mira, me presento ante ti y te pido que tú me perdones. Perdona todos mis pecados. Lava mi corazón. En esta hora yo quiero recibirte en mi vida. Dígale así. Usted que está ahí por primera vez, diga: quiero recibirte en mi corazón. Quiero que tú vivas desde ahora para siempre. Diga conmigo: Jesús, ven, entra en mi corazón. Habita ahí. Yo te recibo como mi único y personal Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Con esa simple oración, usted ha quedado inscrito, ¿no es cierto?, en el libro de la vida. Y ahora empieza un caminar progresivo donde van a recibir instrucciones de parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Ok, vamos a orar por esta palabra. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, te damos gracias. Señor, ponemos delante de ti el mensaje, Señor, que tú has entregado. Yo sé que tú tienes beneficios, como dice la Escritura. Tienes bendición, tienes guianza, tienes prosperidad, tienes cambios, tienes paz para aquellos que te buscan, Dios mío. Señor, que esta palabra que ha sido compartida sea una palabra de edificación para el corazón de tus hijos, Señor. Y en esta hora, Dios mío, que esta palabra venga, Señor, y cale en lo profundo de su vida y empieza a generar los cambios a través, Señor amado, no solamente de la palabra, sino de la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendecimos este momento y entregamos este momento, Señor, en ministración para tu pueblo, para tus hijos, Señor, y lo establecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.